Desde la Unión Demócrata Independiente crearon una comisión para diseñar propuestas que mejoren el sistema de pensiones con el fin de seguir aportando al debate generado en estas últimas semanas. Queremos conocer los detalles de esta iniciativa y para eso tomamos contacto precisamente con uno de los líderes de esta propuesta, el diputado Felipe Demoustier. Diputado, gracias por esta comunicación. Buenas tardes, ¿cómo está Viviana? Un gusto. Diputado, lo primero que quisiéramos saber en esta proposición que hacen ustedes es más bien de ciertas modificaciones, ciertos cambios más paramétricos, podríamos llamarlo, más que un cambio al modelo. Bueno, efectivamente yo creo que con respecto al modelo, inclusive la propia presidenta Bachelet ha dicho que volver al sistema de reparto es algo totalmente impensado. Hay que recordar de que el famoso sistema de reparto anterior, la gente cotizaba un 20% y si no cumplía los 15, 18 o 20 años, dependiendo cada una de las cajas, se jubilaba con pensión cero. Así que la verdad es que yo creo que volver a cuestionarse, volver a un sistema de reparto es algo que es impensado y creo que cualquier persona que quiera a sus nietos y a sus bisnietos claramente debería estar en contra de eso. Lo que sí es de que hoy en día el sistema que existe actualmente creemos que es mejor que lo que había antes, pero está a años luz de ser un sistema perfecto de entregar pensiones dignas y que de alguna u otra manera pueda satisfacer las necesidades de la gente. Yo creo que en base a eso, esta serie de propuestas, que yo creo que no son temas meramente paramétricos, sino que por el contrario, hay propuestas bastante ambiciosas, buscan justamente mejorar el actual sistema para que el día de mañana todos los adultos mayores puedan jubilarse con una pensión digna. Profundicemos en eso entonces, diputado. Coménteme cuáles son las principales falencias que ustedes le ven al actual sistema y cuáles son las propuestas para mejorarlo. Bueno, yo creo que lo primero es de que aquí hubo una expectativa muy grande con respecto a lo que iba a hacer este sistema y desgraciadamente esas expectativas no se han cumplido. Yo creo que esa tal vez la gran crítica que uno puede hacerle a José Piñera, sobre todo ahora que ha vuelto tal vez a la discusión. Lo que yo creo que es importantísimo y muy bueno es de que hoy en día las pensiones son de uno, de las personas, no es ni del Estado ni de la AFP. Y eso es algo que hoy en día, según la encuesta, la gente común y corriente no lo entiende. Yo creo que el que hoy en día cada uno pueda tener ese fondo que es personal y que dependa de alguna u otra manera del esfuerzo de cada uno, yo creo que es positivo. Eso no quita de que tengamos que seguir fortaleciendo el pilar solidario o los aportes estatales. Hoy en día Chile no es un sistema solamente de capitalización individual, es un sistema mixto. Hoy en día gran parte de las pensiones, sobre todo a las personas más vulnerables, las entrega el Estado. Y yo creo que en eso tenemos que de alguna u otra manera ir potenciando los recursos que el Estado pueda entregar y ver en qué parte se pueden entregar. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros hacemos es tratar de entregar la cotización a las personas que tienen ingresos menores, que tienen trabajos más precarios y que de alguna u otra manera en 1 o 2 años muchas veces pierden el trabajo por 1, 2, 3 meses y que de alguna u otra manera podamos ayudarlo en esas lagunas previsionales. Entonces, yo creo que hay mucho por donde trabajar, mucho donde proponer y yo creo que esto tiene que ser una discusión que se dé con altura de mira, con responsabilidad y ojalá por el bien de todos los chilenos. Ahora, es cierto, hay muchas propuestas sobre la mesa y una de las que ustedes plantean tiene que ver con todos ganan, todos pierden, que es repartir las utilidades. ¿Usted cree que ahí obviamente está uno de los mayores inconvenientes que tiene que ver con el momento que no hay un crecimiento económico o más bien el mercado entrega cifras negativas? Los cotizantes deben asumir esas pérdidas, pero siempre se contrasta esto, se compara con las utilidades o las ganancias que siguen teniendo independiente de todo esto las ISAPRES. Mira, primero aclarar, las propuestas que hoy día han salido y que se han hecho públicas son propuestas que todavía estamos discutiendo. Nosotros esperamos ya la próxima semana tener las propuestas discutidas dentro de la bancada de nuestro partido. Puntualmente con el tema que tú estás diciendo es bien interesante porque son dos temas diferentes. Uno es qué pasa si le va bien a los fondos de pensiones la rentabilidad. Me parece excelente, nos parece excelente que la AFP les vaya bien. El tema es que cuando a esos fondos les va mal, que de alguna u otra manera también la AFP puedan ir, como se dice en buen chileno, en la parada. Otra de las propuestas que se están discutiendo, que se están trabajando al interior, es una propuesta que de alguna u otra manera es bastante directa. Dicen, bueno, que tal vez un porcentaje de las utilidades, independiente si al mercado le fue bien o le fue mal, que un porcentaje de las utilidades pueda ser distribuido dentro de los fondos de los propios afiliados. Yo creo que eso es algo que también de alguna u otra manera va a ser acercar posiciones y de alguna forma va a eliminar esa molestia que hoy en día justamente se da por lo que tú dices, que cuando a los fondos le va mal, al mercado le va mal y al final de año aparecen las AFP con unas utilidades que a mucha gente a veces les da un poco rabia. Dentro de las propuestas que tienen ustedes y pensando en que lo que yo ya les comentaba que hay varios que están en discusión, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar la idea de una AFP estatal que es la propuesta por lo menos del gobierno? Porque en el detalle de la presentación que hacen ustedes no está eso.
Mira, la verdad yo voy a ser bien sincero y lo dije el día de ayer de forma pública. Yo creo que darle urgencia a este proyecto de la AFP estatal es un poco populismo, porque todos sabemos y la gente más entendía, y así lo dijeron también hace más de un año cuando en la Comisión de Trabajo analizamos la creación de una AFP estatal, de que la verdad a simple luz una AFP estatal no va a ser necesariamente que bajen las comisiones, ni tampoco va a ser de que las pensiones sean mayores. Entonces, el que estemos a favor o en contra yo creo que va a depender más de la discusión interna que se dé en la Comisión de Trabajo, pero que yo quiero ser bien claro, una AFP estatal no va a mejorar las pensiones de los chilenos, ni necesariamente va a bajar ostensiblemente las comisiones que cobran la AFP. Precisamente en lo que usted plantea, hay muchas proposiciones, pero la pregunta que se hace la gente es cómo esto se materializa en mejores pensiones. Y si bien existe un análisis que tiene que ver con las lagunas, con los pocos años de cotización, sí hay una cifra que no se puede cuestionar que tiene que ver con las tasas de reemplazo. O sea, finalmente el porcentaje de lo que una persona ganaba al momento de jubilarse es muy bajo, en diferencia sobre todo si uno hace la relación con los países de la OCDE, a donde se está apuntando, que nosotros podemos tener ahí un cierto porcentaje relativamente parecido, y justamente la OCDE llamó la atención respecto a ese punto. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera esta propuesta que están haciendo ustedes se materializa en mejores pensiones? Bueno, súper interesante tu pregunta, porque como te decía aquí, no es que haya solamente una propuesta que va a mejorar el sistema, sino que es una serie de pequeñas propuestas que de alguna u otra manera te van a entregar el día de mañana una mejor pensión con una mejor tasa de reemplazo. Por ejemplo, hoy en día los chilenos cotizamos el 10%, antiguamente era un 20%. Lo que nosotros hemos propuesto, y la verdad de que todos han propuesto, porque no es que sea una idea solamente nosotros, es aumentar esta cotización de un 10% a un 14% o un 15% con cargo al empleador, obviamente de forma paulatina para no pegarle en particular a las micro y a las pequeñas empresas. Eso es ya de por sí, si lo aumentas de 10 a un 15%, significa que vas a tener el doble de pensión a lo menos cuando te jubiles, eso es lo primero. Lo segundo, el tema de las lagunas es una realidad. ¿Y cuál es el problema? El problema de las lagunas son dos. Uno, de que las personas más humildes no tienen la capacidad de imponerse cuando han perdido el trabajo. Y lo segundo es que inclusive si el día de mañana tuvieran un mejor trabajo y quisieran volver a imponerse esas cotizaciones de meses o años anteriores, hoy en día legalmente no se puede hacer. Entonces, de alguna u otra manera, el poder permitir eso es algo totalmente lógico, que no, tal vez un cambio pequeño, pero que va a ayudar mucho a eliminar las lagunas. Por otro lado, existe el famoso APB, que de alguna u otra manera tiene un beneficio tributario, pero en verdad esto empieza a servir para la gente que gana más de 1 millón y medio hacia arriba. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer para que la gente que gana 300.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos, pueda tal vez hacer un ahorro extra y que tenga algún tipo de beneficio tributario? Esas son también propuestas que nosotros hemos hecho y que de alguna u otra manera, si uno los va sumando, no me cabe duda de que el porcentaje de las pensiones pueda aumentar más de un 50%. Le quiero preguntar por el tema de aumentar la cotización, el porcentaje, que sabemos que ahí también hay bastante consenso, como usted lo plantea, pero muchos dicen esto tiene que estar acompañado de mejorar el mercado laboral o ciertas condiciones, porque al ser más costoso finalmente, si es que esto va con cargo al empleador, las cotizaciones de los trabajadores, esto puede hacer que hayan más trabajo informal, menos gente con contrato y por ende también que pueda esto afectar, no sé, estoy pensando en la cifra del empleo. ¿Cómo se va a acompañar esta posibilidad que los empleadores asuman este aumento de las cotizaciones cuando está el análisis de si esto va a afectar o no precisamente el mercado laboral? Mira, yo quiero ser bien claro y yo creo que aquí hay que decir las cosas con total transparencia. A mí no me cabe duda que tal vez a largo plazo esto sí pueda afectar, tal vez durante unos años, en el aumento real de los salarios que puedan recibir los trabajadores. Es por eso que la propuesta que nosotros estamos discutiendo y que también han hecho otras personas es de que sea de forma bastante paulatina. Tal vez si quizás aumentar 4%, que sea de aquí a 4 años, inclusive 8 años, para que de esa forma el mercado laboral se pueda adaptar y sobre todo los pequeños, los microempresarios, que son los más complicados, de alguna u otra manera lo puedan hacer. Pero a mí no me cabe duda de que estos son esfuerzos que los tenemos que hacer todos, los trabajadores, las empresas, y yo quiero ser bien claro, o sea, si es que es a cargo del empleador, a mí no me cabe duda de que un porcentaje, esperemos que sea mínimo y por eso hay que hacerlo de forma paulatina, de alguna u otra manera sí podría afectar los aumentos reales que año a año uno esperaría que tuvieran los sueldos de los trabajadores de Chile.
Diputado, y para finalizar, otro aspecto interesante tiene que ver con aumentar la edad de jubilación. En este momento, 65 para los hombres, 60 para las mujeres, y sobre todo equipararla también, que es otra propuesta entre hombres y mujeres. Pero los datos demuestran que la edad real en que los chilenos se están jubilando, en el caso de los hombres, de 68 y el de las mujeres de 67. ¿Cómo esta medida entonces puede establecer algún tipo de cambio si finalmente igual los chilenos se están jubilando en una edad más tardía a lo que se establece por ley? Bueno, lo primero yo creo que es importante decir de que tal vez los hombres y mujeres debieran poder jubilarse a la misma edad. Eso es una propuesta que también muchos lo han hecho. Es una propuesta que inclusive políticamente a veces puede ser impopular, pero yo creo que es una realidad. Mientras más años uno pueda trabajar, de alguna u otra manera el tiempo que va a recibir las pensiones va a ser menor y por ende va a poder recibir mejores pensiones. Bueno, y qué decir también que se sabe que los adultos mayores que siguen trabajando también siguen más activos y con mejor salud. Tiene razón, eso no necesariamente va a significar que per se va a aumentar en un porcentaje importante las pensiones, pero te vuelvo a decir, acá son una serie de propuestas que si uno finalmente las logra sumar, el complemento de esas va a ser, y no me cabe duda, que el día de mañana podamos tener mejores pensiones. Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir. Yo creo que esto es una discusión que se tiene que dar, ojalá sin muchos colores políticos, sino que por el contrario, que sea de forma responsable. Yo personalmente no estoy dispuesto a entrar en un sistema de reparto que el día de mañana mis nietos, mis bisnietos tengan que pagar no el 10% o el 14% que hoy en día estamos proponiendo cotización, sino que un 40 o 45%, como lo han dicho algunos estudios bastante serios. Entonces, por lo mismo, yo creo que esto tiene que darse con altura de mira, sin que lleguen personas a hablar así desde el Olimpo, creyendo de que lo que existe hoy en día es perfecto, sino que por el contrario, saber que lo que existe hoy día es mejor que lo que había antes, pero que está a años luz de ser lo perfecto y que tenemos que de alguna forma buscar esas mejoras para que cada día sea mejor. Perfecto, diputado, le agradecemos su tiempo para conversar de este tema que nos tiene a todos muy atentos por estos días. Que esté muy bien. Igualmente, que les vaya muy bien. Hasta luego.